Les habla Bruno Masi, estamos acá en BM Online y en el canal 21 de Tigo TV y en el canal 27 Copaco IPTV, y estamos con un ser humano extraordinario, una persona talentosa, llena de conocimiento y conocimientos, y además tiene un background muy importante. Él es doctor en economía, tiene un vínculo con la Universidad de Chicago, una de ellas, creo que es así, y bueno, y también fue presidente del Banco Central del Paraguay, hoy es directivo de BASA S.A., Carlos Fernández Valdovinos, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos. ¿Estuviste de luna de miel? Me dijeron. Estuve de luna de miel bien bendecida con mi señora, aprovechando las 2 últimas semanas de enseñanza en la Universidad de Chicago, así que estuve con ella por allá. Universidad de Chicago. Vamos a refrescar rápidamente. Vos viviste allá también, ¿verdad? Sí. ¿Estudiaste? Estudié, tuve mi doctorado, lo tuve justamente en esa universidad, en Chicago, entonces es lo que llaman el alma mater, feliz de estar ahí, ahora enseñando. Es más fácil, ser profesor, da más gusto que sufrir a los profesores. Claro. Bueno, tiene un máster de máster en economía en la Universidad de Illinois, también acá Carlos Fernández Valdovinos. Esto ocurría en 1994 y en 1999 también un doctorado en economía por la Universidad de Chicago, Illinois, allá Estados Unidos. Y Philip Bailey ahí también se armó en esa zona Earth, Wind and Fire, comenzaba en 1970, o sea que más o menos sin pensar nos asociamos acá al mundo de Carlos Fernández Valdovino en el sentido geográfico, y porque es lindo vivir en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos. La formación allá es diferente, distinta, porque vos comenzaste obviamente acá, ¿verdad? Comencé en Brasil, en realidad. En Brasil, claro, en Brasil. Yo estudié en Brasil. En la Universidad Federal de Paraná, sí, ¿verdad? Y ahí te recibiste de licenciado en economía 1990. Y estar en Estados Unidos y tener ese vínculo así con los estudiantes, vos como profesor, y vía Zoom también haces ese tipo de, ¿verdad? Hago parcialmente. La mayor parte es presencial y me tomo por lo general, porque está la familia acá, tengo un arreglo especial con la universidad de por lo menos 2 semanas hacerlo por Zoom, de tal manera estar presente también acá en Paraguay. Bueno, Carlos, vamos a lo nuestro, porque vos sos un señor. Todos los caminos conducen a Roma, se suele decir, y ahora todos los caminos conducen a Carlos Fernández Valdovinos. Coste que no hay nada definido, según él. No quiero ponerle en un brete, ni mucho menos, no es mi ideal eso, ni me interesa. Pero es una persona muy preparada en lo económico y lo financiero, y por supuesto la consulta es cómo será este año para nosotros y los siguientes, el siguiente lustro prácticamente, porque se diluye un gobierno y comienza otro, y ahí están los ajustes y desajustes también, y cómo se sortearía esa parte, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy leí acá que hay 765 millones que se deben al Ministerio de Salud, al IPS, o sea, Salud, IPS y el Ministerio de Obras Públicas deben a empresas y organizaciones privadas 765 millones de dólares, una cifra elevadísima. Y comienza un nuevo gobierno, tiene que instalarse, saber por dónde camina, qué pisa, qué no pisa. ¿Cómo se orquesta una cosa así con tu experiencia de haber sido presidente del Banco Central y todos los años que tenés encima en todo esto? Mira, Bruno, una de las entrevistas que estuve dando recientemente básicamente me decía, ¿y cuál es el plan que debería tener el gobierno? Me dice que debería tener el gobierno. Y entonces yo le contesto, mira, para tener un plan y para implementar un plan, primero tenés que saber cuánta plata tenés. Claro.
Y justamente el gran problema que existe ahora es que no se sabe. No se sabe verdaderamente cuál es la disponibilidad que va a tener el nuevo gobierno. ¿Verdad? ¿Y por qué no se sabe? Perdóname, ¿por qué no se sabe eso? ¿Porque no se tiene que saber luego o por una, digamos, una suerte de mala intención, entre comillas, de no querer soltar todas las cartas al señor y su equipo que llegan? Mira, yo creo que los datos están. Y no sé si quieren o no quieren, pero de todas maneras fue titular hoy la cuestión de más de 700 millones de dólares. Enorme la cantidad. Que era justamente lo que yo llamaba la atención el fin de semana pasado cuando hablaba de déficit mentiroso, ¿verdad? Porque decía que es muy fácil decir, mira, yo tengo un déficit de X nomás, pero no estoy contabilizando 70 millones de dólares. 765 millones de dólares. Claro, es muchísimo. Entonces 765 millones son casi 2% más del PIB. Entonces el verdadero déficit fiscal, si bien hay que excluir IPS porque no se contabiliza, pero básicamente yo lo que decía en esa entrevista también el fin de semana, el verdadero déficit no es 3,5 que tiene ahora abril, sino es 5. Directamente. Claro, porque uno suma lo que se le debe MOPC, lo que debe salud, lo que se le debe a los transportistas y alguna que otra deuda, da un monto superior. Entonces a eso le llamaba déficit mentiroso. Se sintieron, creo que, afectados en el Ministerio de Hacienda, quitaron un comunicado, pero, por favor. Pero yo no estoy atacando personalmente, yo simplemente estoy alertando. Alertando y allanando el camino, claro, diciendo la verdad. Porque el problema no es, Bruno y audiencia, no es tener un 5%. Paraguay tiene mucha fortaleza y puede aguantar un déficit temporal de 5%. Estamos saliendo de la pandemia, estamos en la pospandemia, hay muchos problemas todavía. 5% un número alto, sí es de manera permanente. Si es de una vez, no es. Y Paraguay tiene capacidad para aguantar. Ahora, tenemos que transparentar ese número. Tenemos que reconocer de que estamos enfermos para empezar a tomar los medicamentos. Claro, primero reconocer. Exactamente. Y bueno, eso no sé cuál es el objetivo de no reconocer de que estos 700 millones son un problema. Pueden presentarme el número más lindo de déficit fiscal, pero mucho, 765. Mucha plata. Es mucha plata y... Bueno, volviendo al tema de cómo está para el nuevo gobierno, el principal desafío, hay muchísimos desafíos, es justamente ver cómo está la caja. Bueno, perdón, otra consulta. ¿Y estos 765 millones deberían de sumarse en cantidad de dinero que Paraguay tiene que devolver externa o internamente a esos 15.000 y un poco más, que salió una cifra que se deben a los organismos internacionales, ¿verdad? Sí. Es plata que tiene que ser devuelta. Absolutamente. Entonces te pregunto, estos 765 hay que sumar a esos 15.000 y algo millones de dólares. Forma parte de la deuda paraguaya. Claro. Entonces vos podés deber porque le debes a los bancos, porque le debes a organismos multilaterales, porque le debes a los inversionistas que compraron los bonos tanto afuera como localmente. Y también le debes a tus proveedores. No podés contabilizar en tu deuda todo menos lo que le debes a los proveedores. ¿Cómo va a funcionar la maquinaria entonces? Así mismo. Entonces, de nuevo, primer paso, transparentar, reconocer y tener un plan de pago para esto. Y me preocupa mucho esto por lo siguiente, ¿verdad? Lo mencionaste, yo estoy en un banco privado y ya estamos empezando a ver algunos pequeños problemas. ¿Cómo cuáles? De los contratistas que no reciben del gobierno, ¿verdad? El pago, esto es parte de los 700. Y se queja los contratistas tienen proveedores y no le están pagando a los proveedores suyos, a los proveedores de materiales, porque el Estado no les paga a ellos. Y por tanto, ni proveedores de materiales ni contratistas del Estado le están pagando a los bancos. He visto que también ese puente que se está haciendo aceleradamente también tiene un monto alto
¿cómo que se llama? Necesita completar ese trabajo, seguramente porque este gobierno querrá sellar su partida con un puente nuevo, evidentemente. Entonces, por ahí están canalizando las posibilidades económicas. Se me hace, yo nomás estoy diciendo esto, ¿verdad? Entonces deja otra cuestión que se adeuda de lado para insistir con que ese dinero llegue para que se concluya, para que concluya el puente. No sé, me parece nomás, no sé si es así. Y probablemente van a tener que estar, digamos, dando cierta preferencia para ciertas obras porque no alcanza el dinero para todas las obras. Yo entiendo la cuestión de que hay déficit de infraestructura acá en Paraguay, pero no es la única necesidad que tenemos. O sea, tenemos problemas de salud, de educación, seguridad. Entonces, hay un principio de que la economía es la asignación de los recursos escasos a diferentes necesidades, y es lo que hay que hacer. Ahora no podemos pretender solucionar todo o solamente atender un cierto sector en particular, en este caso la infraestructura, porque va a estar descuidando las otras necesidades de la población. Hay que hacer un balance en eso. Pero por otro lado, recién vimos ahí lo de Constructecnia, que juntó a muchas empresas nacionales y extranjeras y un movimiento de gente impresionante. Hay que también destacar eso, y que vino de la Argentina un grupo grande de inversionistas o qué sé yo, vinieron a mostrar sus productos y muchos querrán invertir acá en Paraguay. El asunto es que empiece a moverse sanamente la economía, ¿verdad? Porque ¿no te parece? Me parece perfecto, pero digamos, ¿cómo mover la economía? Es la pregunta. Y muchas veces mucha gente cree que el Estado es el que tiene la varita mágica y que haciendo un poco más de puentes, un poco más de ruta, automáticamente la economía se va a mover. Y no es así. No es así. Si uno ve bien los números, básicamente el Estado mueve cada año algo como alrededor del 15% del PIB, de toda la producción que hace un país en un año. Pero el otro 85% lo hace el sector privado. Entonces, si bien algo puede hacer el Estado, si el sector privado no está convencido de que tiene que consumir más, de que tiene que invertir más, de que tiene que producir más, es imposible de que realmente se mueva la aguja de la economía. Entonces, acá tenemos que trabajar con el sector privado, que es el que realmente genera los empleos y la producción en el Paraguay. Bueno, y tenemos este titular acá, a ver si nos podés descifrar esto. El fisco prepara emisión de bonos, dice, por $500 millones en plena transición. Vuelvo a insistir, porque al parecer acá no sé si están queriendo manejar a full todas las cuestiones que tenían previstas. Hay licitaciones que están, qué sé yo, que tienen que salir supuestamente y no sé cómo es esa parte. Y Hacienda alista las documentaciones y evalúa a los bancos que actuarán de intermediarios con los inversionistas. La operación se concretaría entre finales de este mes, y hoy estamos a fin de mes, mañana comienza el sexto mes, e inicios de julio, finales de junio, que comienza mañana, e inicios de julio. El fisco prepara emisión de bonos por $500 millones. ¿Qué es esto? Y probablemente debe ser para afrontar estos 700 millones que está atrasado, claro, en parte, ¿verdad? Habría que ver. Por eso te digo, la información no la tengo completa. Sí. Sería interesante tener todo para ver, bueno, cuáles son los planes de los 500 millones. Probablemente parte tienen que volver a pagar alguna deuda. Sí, ¿verdad? Acá Carlos tuvo una entrevista justamente en ABC y él puso esto salió el domingo pasado, hoy es miércoles. Déficit mentiroso, sostuvo Carlos, como bien dijo Fernández Valdovinos, acá, doctor en economía. La deuda, que es deuda que hay que pagar. Inflación, tenemos una inflación relativamente alta, baja. ¿Cómo está nuestra inflación? Está menos que en el peor momento, pero no está tan bueno como en el mejor momento. Todavía estamos en un proceso de transición. Todavía hay algunos precios, principalmente de alimentos, que siguen
subiendo de manera más rápida de lo usual. Entonces el Banco Central tiene que seguir con su política de ajuste de tal manera a tratar de domar eso que afecta a todos, pero principalmente a los más pobres. Y el Banco Central sigue su cauce, su línea de manejar férreamente la macroeconomía. Creo que estamos bien en macroeconomía, pero la micro es el problema, ¿verdad? Y el Banco Central tiene que dominar eso, entre comillas, estas dos bandas, digamos. Mira, fue un problema la inflación, ¿cierto? A nivel regional, también a nivel global y por supuesto a nivel local. Y estuvo implementando algunas medidas el Banco Central de tal manera a atenuar este ritmo inflacionario. ¿Pero sigue bien su curso o no? Razonablemente bien, pero el problema es el siguiente. Y vamos a poner en términos de tratamiento. Hay un tratamiento de cura y te dice, mira, lo ideal sería que tomes 15 días de antibióticos. El peligro es que vos a los 6 días pares de tomar el antibiótico. Claro. ¿Verdad? Porque podés tener una recaída y después encima, como va a ser peor, en lugar de tener una vez al día, va a tener que tomar antibióticos 2 veces al día. Entonces el peligro ahora, ya lo han advertido los organismos multilaterales, es de que paremos de tomar el antibiótico muy temprano. Entonces todavía la inflación sigue siendo un problema en algunos países más que en Paraguay, pero en Paraguay tampoco no estamos en el nivel que deberíamos estar. Y el gran peligro es que el Banco Central afloje, diga bajemos las tasas, olvidémonos de la inflación, acá tenemos que empezar a impulsar el crecimiento económico y entonces termine con su política, digamos, de control de la inflación y eso nos lleve a un empeoramiento. Es decir, que la inflación que estaba bajando de casi 12 a 5, de repente dé la vuelta y empieza a subir nuevamente a 6 y a 7. O sea que ese es el peligro. ¿Cuánto de inflación tenemos hoy? Ahora 5.3 creo que es interanual. Y eso es relativamente buena inflación dentro de todo lo que se sabe numéricamente de países de la región. Dentro de lo que se compara, ¿verdad? Pero siempre pues, es fácil compararte con equipos de la B, ¿verdad? De la C. Entonces, si te comparas con Argentina, nosotros somos Suiza, ¿verdad? Pero el problema es compararte contigo mismo. Y el compararte contigo mismo, la tasa de inflación objetiva del Banco Central del Paraguay es 4%. Y estamos en 5.3, entonces estamos por encima. Está subiendo. Entonces, cuidado con aflojar. Tenemos que asegurarnos de que lleguemos al objetivo. Y así todo, Paraguay está creciendo, querido Carlos, está creciendo así y todo. Paraguay, digamos. ¿Cómo vamos a estar en el mundo? No sé si de inversiones, en línea genérica, ¿cómo vamos a estar en los siguientes años, o en este año en particular, que es muy específico, la transición de 2 gobiernos? Y en lo siguiente, ¿cómo en cuanto a crecimiento? ¿Vamos a crecer? ¿Nos vamos a estancar? ¿Nos vamos a ir para atrás? ¿Cómo es el asunto? ¿Cuál es el pronóstico? Mira, vamos a crecer. Vamos a crecer y vamos a crecer fuerte este año. Sí. Lo cual, si uno lo mira de forma aislada, uno dice, qué bueno. Ahora, vamos a entrar un poco a ver más el detalle. Si uno mira el promedio de 5 años, básicamente este año vamos a estar en niveles de PIB per cápita, es decir, la producción total del país dividido en número de habitantes. Ese número que miramos mucho los economistas. Después de 5 años estamos en el mismo lugar. ¿Sí? Es decir, después de 5 años en el mismo lugar. Tenemos un lustro perdido, le llamamos los economistas. Son 5 años que hemos perdido para seguir avanzando. Y tenemos el mismo nivel de riqueza medido por el PIB per cápita que en el año 2018. ¿Y por qué un lustro perdido? ¿Por qué tan tajante en eso? Porque se supone de que el PIB per cápita todos los años vaya subiendo. Sí, entiendo. Pero... Y entonces, si yo tengo 100 en el 2018 y ahora vuelvo a tener 100, pasaron 5 años sin haber avanzado y ese es un lustro perdido. Y esto es por todo lo de la pandemia, la cuestión de todas estas cuestiones climáticas que surgieron. No se puede descartar.
claro, el efecto, no se puede negar el efecto de la pandemia, lógicamente, pero hubieron años sin pandemia y lo mismo, el crecimiento de Paraguay fue muy tímido, digamos, por ser muy diplomático. La preocupación, Bruno, es mirar un poco más a mediano plazo. Bueno, crecemos fuerte este año, pero lógicamente no es suficiente. Tenemos 5 años de tiempo perdido. Otra cuestión, y lo mencionaste vos, es importante la macro, pero la micro es importante. O sea, también, en realidad las políticas públicas no son para tener un lindo número en las publicaciones del Fondo Monetario, del BID o del Banco Mundial. Las políticas públicas son para llegar realmente al beneficio de la gente, al bolsillo de la gente. Es lo que se necesita. Y preocupa mucho, preocupa muchas cosas, pero te quiero dar un número, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho. Hasta hace poco, el porcentaje de personas que ganaban más del salario mínimo, esto está basado en la encuesta de hogares, era superior al porcentaje de personas que ganan menos del salario mínimo. Es decir, había gente que ganaba más que el salario mínimo y mucho más que los que tenían ingresos menores al salario mínimo. Eso se revirtió. Se revirtió en los últimos años. Entonces, en este momento hay más gente ganando menos del salario mínimo. Menos del salario mínimo que gente ganando más que el salario mínimo. Y el salario mínimo, perdóname, Carlos, el salario mínimo, así como está la inflación, como están los precios ahí en los supermercados, qué sé yo, en línea, el precio de la vida acá, de una familia X, de 4 componentes, el salario mínimo no es poco, el que se otorga aquí a las personas, no debería de ser, te tiro una cifra, como mínimo, y todavía me quedo corto, de 3 millones de guaraníes, como salario mínimo 3 millones, así como están las cosas hoy. Es una consulta que te hago. Mira, el impacto de la inflación es enorme, y principalmente sobre aquellas personas que ganan menos. En este caso, la gente que gana el salario mínimo luego le impacta muchísimo, y ni qué decir aquellos que ganan menos que el salario mínimo, otra vez, claro, peor todavía. La cuestión del salario, todos los salarios uno desearía ganar más. Ahora bien, yo puedo tener toda la buena intención de ajustar el salario, no a 3 millones, vamos a ajustar a 6. Fabuloso sería. Sí, sería fabuloso, claro. Pero ¿qué haría la gente? ¿Qué haría el empresario que en lugar de estar pagando... ¿Se ahorca o le echa a la gente? Entonces pasás de ganar 2.600.000 a ganar 0. Entonces hay que tener mucho cuidado también con medidas que sean, digamos... drásticas, ¿sí? No, que pueden tener toda la buena intención, ¿verdad? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero que tengan impacto finalmente totalmente contrario a lo que se pretende. Entonces, ojo con el salario mínimo. Pero se podría acrecentar de aquí en un periodo de un lustro el salario mínimo a un mayor nivel, digamos, según vos. El salario mínimo es algo nominal, decimos los economistas, está expresado en guaraní. Lo que es importante es el salario real, que es realmente la capacidad de compra que tiene ese salario, que puede ser 100, 2 millones o 6 millones. Y para eso... O bajar los precios de los productos. Ahí iba justamente. Claro. Entonces, presentamos nosotros en nuestra última conferencia justamente la capacidad de compra, cómo se ha deteriorado entre el 2018 y abril del 2023. ¿Qué compra más la gente con menos ingresos? Alimentos, básicamente. Entonces lo que hicimos fue poner cómo evolucionó el precio de algunos ítems alimenticios. Y básicamente, si uno compara lo que uno compraba en el 2018 con lo que compra ahora, básicamente uno ahora compra de frutas y verduras, por ejemplo, 40% de lo que compraba entonces. Es decir, perdiste 60% de tu capacidad de compra del 2018 al 2023. No se ve eso en la inflación, digamos, medida por el Banco Central, porque ahí lo que se hace es un promedio de todos los bienes. Que hay otras cosas que no son alimentos. Entonces la tasa de inflación máxima fue 12%. Pero si uno considera la canasta de la gente más pobre, que el 90% es alimento, el 92% es alimento, esa gente en frutas y verduras come un 60% menos.
O sea, el impacto de la inflación fue enorme desde el 2018 hasta ahora. Entonces, ojo con eso, por eso hablaba yo. Primero, en términos nominales, más gente ganando menos del salario mínimo. Eso es nominal. Y si encima de eso le sumas la inflación, ese salario en guaraníes gana muchísimo menos, o podés comprar muchísimo menos de lo que comprabas en el 2018. Un doble golpe hubo. Y se acrecienta el contrabando también. Bueno, eso también es aparte, porque está mucho más barato allá, pero otro problema, necesitamos otro programa probablemente, Bruno. Pero de todas maneras, el problema ahora es el bolsillo de la gente. Y tenemos que tener políticas públicas que ataquen eso. Creo que el presidente electo habló mucho de la creación de 500.000 puestos de empleo durante su gestión. ¿Y cómo se van a generar esos 500.000 y con puestos? Con ese 85% que te dije antes. El 85% del PIB, ¿verdad? Que producen todos los años. El sector privado es el que va a generar. Acá no es meter más gente en el sector público. Claro, eso iba. Es cambiar un poco la expectativa del sector privado, volver a ganar confianza del sector privado y que vuelvan a invertir, que vuelvan a consumir, que vuelvan a producir con lo que ya tienen. Y yo creo que con eso fácilmente se pueden llegar, no fácilmente, pero razonablemente se podría llegar a la generación de una buena cantidad de empleos. Hay mucha expectativa, Bruno. Mira, yo sé que hay mucha expectativa. Yo hablo y eso es bueno. Cuando hay confianza, ese es el primer paso como para que la gente empiece realmente a apostar por un país. Pero yo parto de la base, Carlos, de que este gobierno, que también es colorado, tiene que diferenciarse absolutamente de este otro que se está diluyendo, que también fue y sigue siendo hasta el 15 de agosto colorado. No sé si me entendés. Sí, entiendo. O sea que no puede ser igual la transición y los siguientes 5 años que no sean iguales a los que fenecieron. Tiene que haber un golpe, un impacto, digamos, porque eso es lo que se prometió, me imagino. Es claro que tiene que haber un golpe de timón. Golpe de timón. Y yo creo que hay. O sea, no lo conozco al presidente actual, pero sí lo conozco bastante bien a Santiago Peña. Y realmente son totalmente diferentes personas. Sí. Santiago sabe muy bien, tiene experiencia en políticas públicas. Tiene experiencia en lidiar con el sector privado en términos de darle esa confianza para que ellos vuelvan a apostar por Paraguay. Y lo que te iba a decir, no terminé de completar. Hablo con mucha gente, algunos en algunos, digamos, estudios jurídicos que trabajan con inversionistas extranjeros y muchísimos de ellos están recibiendo llamados de gente de afuera ya, queremos ir a Paraguay. Ojalá se materialice. Pero hay que trabajar, hay que atraer a ese capital extranjero para que venga y cree esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. A mí me entusiasma también esto que está haciendo Santiago, estas giras así relámpagos y ir a hablar con medios de otros países, digamos, presentarse, explicar, decir, bueno, soy Paraguay o Paraguay va a estar así, va a estar asado. Eso es muy positivo porque también la vara a nivel de imagen internacional hay que tenerla en cuenta, porque ¿cómo van a venir las inversiones si eso no se vende? O sea, no se vende el país a una escala superior. Yo creo que por ahí viene también la cosa, me parece a mí. Así mismo, nosotros tenemos que dejar de ser el secreto mejor guardado. Nosotros tenemos que realmente dejar de ser un secreto y empezar a decir, bueno, acá está Paraguay, estas son sus reglas y no se van a arrepentir de venir acá a apostar por Paraguay. Pero hay que abrir la caja de Pandora primero. Ese es un problema que se va a tener que hacer, pero independientemente a eso, lo mismo, hay muchas cosas por hacer, no te puedes ocupar de una sola cuestión, pero hay que depender mucho del sector privado de acá para adelante, volver a recuperar esa confianza que creo que estuvo perdida. Decime, y esto de la reforma de la jubilación, que es otro gran tema, querido Carlos Fernández Valdovinos, y vos agregaste acá en tu enunciado, en esta nota que te hicieron también, está en boca de todos la cuestión de la reforma de la jubilación, de nuestras cajas jubilatorias que están por estirar la pata. ¿Cómo se podría
estudiar eso y qué resultado más o menos positivo en la inmediatez se podría conseguir? Mira, ese es un tema extremadamente delicado. Un tema delicado porque afecta a gente muy vulnerable, ¿verdad? Porque es gente ya que no tiene capacidad de trabajo, está recibiendo una jubilación que es más o menos constante, si tiene suerte se ajusta con la inflación. Entonces, tiene un impacto social muy grande. Y básicamente, o la caja que le tiene que pagar esa jubilación ya está básicamente quebrada, ¿verdad? La caja fiscal tiene un déficit anual de casi $200 millones por año. O sea, estábamos hablando de 700 millones. 65, sí. Bueno, ese es de una vez, ¿verdad? Pero este es todos los años $200 millones. O sea que a esos 765 hay que sumar 200. Todos los años se va generando. Podemos pagar con impuestos, podemos pagar con impuestos, podemos pagar con endeudamiento, pero es un poco para reflejar de que es un problema grande, significativo, 200 millones es mucha plata, y recurrente, ¿verdad? Entonces, todos los años 200. Y aquel que no está, por ejemplo, IPS, donde está la mayor parte del sector privado, va a tener problemas más temprano que tarde, lastimosamente. Va a entrar en lo mismo, va a entrar en déficit. Entonces, necesitamos nosotros darle una solución. ¿Cómo se comienza a dar esa solución? Primero, yo le llamo, cuidemos la plata que ya tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos ya algunas cajas de jubilación, qué sé yo, Cajubi, está IPS, está la caja fiscal, creo que la ANDE tiene algo, que están jugando fútbol y no hay reglas. ¿Qué quiere decir eso? Y no hay nadie que le dice, che, vos no podés ir a comprar un banco y después que ese banco quiebre. Pasó en los años 90. O vos no podés ir a invertir afuera en acciones de .com en el año 2000, a inicio del año 2000, y perdieron un montón de plata. O no le podés dar a un venezolano que te administra afuera y perdiste toda la plata que le diste a ese venezolano. Pasó recientemente. Entonces, esas cajas básicamente están jugando sin reglas de juego, sin un supervisor que les diga no dónde tiene que invertir, sino darle un perímetro donde puede meter la plata que no es de los administradores, sino de los jubilados actuales y futuros. Entonces, el primer paso es cuidar la plata que ya tenemos. Y para eso se necesita la creación de un órgano supervisor de esas cajas. Creación, no existe. ¿Viste cómo el Banco Central le regula a los bancos que no hagan tonterías? Claro. Bueno, acá necesitamos un Banco Central de pensiones que le regule a los fondos de pensiones que no hagan tonterías con la plata. No, ni siquiera eso tenemos. Entonces, es el primer paso que hay que hacer, crear un órgano supervisor. ¿Y el segundo, quién va a manejar eso? Y hay que definir. Yo creo que debe estar dentro del Banco Central del Paraguay. Como es una cuestión regulatoria de inversiones y demás, es básicamente lo que se hace con los bancos y financieras, pero se le va a decir a las cajas, mira, esto es lo que tenés que hacer. Y lo segundo es a futuro. ¿Cómo garantizar de que haya plata para todos a futuro? No solamente plata para algunos. Y ahí, a lo mejor con buena intención, a lo mejor por presiones políticas, se tuvo gente favorecida, ¿verdad? En términos de jubilatorios. Hay gente que trabaja 10 años y se jubila, ¿verdad? Sí. Creo que en la caja parlamentaria trabajan 10 años, 2 periodos y ya tienen una jubilación. No hay forma de que haya plata para todos si la gente se jubila a los 10 años. El común tiene que trabajar 30 años, llegar a 65 años y por ahí se jubila. ¿Y qué hace después? ¿Se aburre la persona si trabajó 10 años y tiene y bueno, probablemente, no sé, o busca otro trabajo y se jubila después de 10 años y tiene doble jubilación. Pero el punto es, hay que ver eso porque no pueden haber arbitrariedades nunca, pero tampoco privilegios. Entonces tenemos que ponerlo todo bajo la misma regla. Pero está muy bien eso que dijiste. Hay que abrir entonces, crear un organismo. Contralor sería. Así mismo. Que fiscalice todo esto. Claro, es lo que yo digo, y sin hacer referencia a nadie, no podemos tolerar que todavía directivos de cajas de jubilaciones estén procesados porque hicieron mal su trabajo. Y bueno, eso también habría que hacer en el campo del mundo eléctrico también, pues se necesita
la ANDE no puede manejar, ser parte y ¿cómo que se dice? Juez y parte. Juez y parte. Ahí también se necesita un organismo que cree las condiciones y que vele por las condiciones para abrir un poco las compuertas ahí respecto a inversiones que pueden llegar a través y potenciar toda la parte eléctrica en ese aspecto. Es otro tema, pero también... Bueno, me llamó la atención esto y poderosamente, o sea, por primera vez alguien puntualiza esta historia, este relacionamiento que tenemos nosotros con una China, el caso de Taiwán, y esto lo señaló en Montevideo Santiago Peña. Un tratado de libre comercio con Pekín no es opción, dice, porque partiendo de la base que en el Mercosur estamos los 4 países que originaron el Mercosur. 3 de ellos tienen acceso libre y están en contacto directo y diplomáticamente y económica y comercialmente con China de Pekín. Y Paraguay es el único que solamente tiene una conexión en esos términos con Taipei, digamos. Por seguramente presión de Estados Unidos, qué sé yo, y por la tradición, porque hace cuántos años que tenemos este relacionamiento con Taiwán, creo que más de 50 años, sí, ¿verdad? Bueno, y esta posición tajante, que me gustó a mí en lo personal, a mí me gustó la postura de él, de decir, esto se va a hacer, eso es lo que a mí me gustó. Ahora, yo quiero saber si nos conviene todavía seguir teniendo ese relacionamiento con Taiwán, o tenemos que mirar y abrir la cancha y abrir la expectativa para en un futuro inmediato seguramente acoplarnos a estos otros 3 países y hacer que el Mercosur entero vaya y apunte a relacionarse con Pekín. Mira, te voy a reproducir algunas cuestiones que dijo Santiago. Por favor. Que coincido en algunas de las cuestiones que dice. Acá se hace mucho énfasis en la cuestión de China, Taiwán, como si fuera que China no tenemos ningún tipo de relacionamiento, cuando que es uno de los principales socios comerciales de Paraguay, así como está. Así como está. Así como está. En realidad es unilateral casi, porque es un gran socio comercial, pero en términos de importaciones. Exportaciones también, pero de manera indirecta. O sea, mandamos a Brasil y de ahí se va la soja a China. Entonces... no es que no tenemos ningún tipo de relacionamiento comercial con China, Pekín, con sí, Pekín. para diferenciar. Se tiene relaciones. ¿Se puede potenciar más? Yo creo que se puede potenciar más y yo creo que no hay que cerrarse a un relacionamiento comercial mayor, pero el problema es que cuando te condicionan a vos, bueno, yo quiero tener más relacionamiento comercial, pero yo te voy a elegir quiénes son tus amigos. Entonces ahí allá a la parte económica te empiezan a meter condicionantes políticos. Yo creo que eso nunca es bueno. O sea, yo no puedo estar, digamos, sí, entiendo. vendo mi producto, pero me dicen, vos no podés comer asado con fulano de tal. Entiendo. Ahí ya se empiezan a mezclar cuestiones económicas con cuestiones políticas. ¿Y esa exigencia viene de Pekín? De China, exactamente. Que no nos deja comer asado con Taiwán. Entonces a mí no me parece, luego desde un punto de vista de soberanía, que me elijan quién es mi amigo y quién no es mi amigo. Sí, yo creo que ese es el posicionamiento de Santiago y creo que es el posicionamiento de cualquier ser racional, de que yo te voy a vender mis cosas, pero entonces vos me condicionás. Estoy de acuerdo, pero en todo caso habría que experimentar, tener mayor respaldo de Taiwán en cuanto a instalar fábricas acá, porque ellos fabrican, qué sé yo, son los mayores productores de microchips y un montón de cosas. ¿Por qué no se puede traer una fábrica pequeña, por lo menos, para comenzar acá a generar puestos de trabajo, para empezar a enseñar a la gente nuestra? Tenemos el gran mercado de Brasil ahí al lado, podemos fabricar acá, enviar al mercado de Brasil lo que se fabrica acá, y empieza a generar, o sea, tenemos que tener más apoyo en ese aspecto
por parte de la China, la República de China, Taiwán, en este caso. Sí, pero hay que tener cuidado en lo que le pedimos, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil que a un sector privado de un país tan avanzado venga en una actitud más parecida al comunismo de la China grande, venga y le diga el Estado le diga al sector privado, anda y mete tu plata en Paraguay. Yo creo que nos falta el paso de relacionamiento Paraguay con sector privado de Taiwán para atraer esas inversiones que son necesarias, ¿verdad? Convencerle al sector privado de que es un buen negocio para ellos venir acá para poder exportar, para poder vender no a 7 millones de paraguayos, sino a los 220 de ahí al lado. Claro, por supuesto. Y Santiago es convencido de eso. Entonces acá no es la mayor cooperación, no debería ser gobierno a gobierno, sino convencerle al sector privado de Taiwán, ven y coloca tu fábrica, no te vas a arrepentir. Y yo agregaría algo más. Taiwán tiene 2 o 3 grandes líneas internacionales aéreas. ¿Por qué una de ellas, aunque sea una vez a la semana, recale acá una de esas grandes empresas, China Airlines, una de ellas no recuerdo, pero que venga acá y que traiga, que se muestre en nuestro país, gente de acá que vaya, y no solamente acá, porque tenés Brasil al lado, Argentina, tenés toda una región, que recale acá esa aerolínea una vez a la semana, y que se fluya más, que haya más... más conexiones que es necesario como para atraer ¿No te más parece que no estoy tirando nada fuera del lugar? Todo concatenado. Va todo concatenado. Pero estoy seguro de Santiago sabe y bueno, creo que tiene planificado eventualmente un viaje allá y donde... Acordate que Santiago es un ser humano como vos y como yo. Sí. Tenemos que apoyar eso. Tiene un gran equipo el que le... No, tiene... Asumo que sí, él va a construir su equipo. Yo creo que ya está trabajando su equipo, así que eso va a estar a cargo de mucha gente. Estoy hablando... Próximo gobierno, entonces sería un poco más exacto para decir, ya está trabajando justamente para este convencimiento del sector privado taiwanés. Y esto que intenta Lula, intenta redimir a Maduro, eso por un lado, que es otro tema que no es que gustó mucho allá en Brasil específicamente, ¿verdad? La llegada de Maduro a Brasilia, pero propone un comercio regional sin dólares. Dice, ¿qué podés explicar esto? ¿Cómo es? Mira, 2 cuestiones. Puede ser un poco irónico. ¿A vos te gustaría de que venga un argentino y empiece a manejar el Banco Central que tenemos? Y la verdad que no. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos entonces? ¿Verdad? Porque una moneda regional quiere decir que va a estar un representante argentino manejando la política monetaria que rija sobre esa moneda. En segundo lugar, podemos tener todo el voluntarismo que querramos. No usemos el dólar y gritemos. El comercio se hace entre sector privado y sector privado. Y puede venir el gobierno que te diga, a menos que te imponga, que te diga, no vamos a usar el dólar, vamos a usar patacones o reales patacones o como se llame. El mercado como pasó alguna vez. Sí. Pero si el sector privado no está convencido de que esa moneda tiene valor, se llama lo fiat currency, o sea, moneda de fe, porque en realidad es un pedazo de papel que no es papel sino es algodón, pero bueno, es un pedazo de algo que no tiene valor intrínseco. Entonces el valor se lo da porque uno confía en la moneda. Y si la gente no confía en esa moneda única, y por más que los gobiernos firmen 40 tratados, el sector privado va a seguir usando el dólar o el euro o la moneda que confíe. Entonces no es una cuestión de voluntarismo político, sino de pragmatismo económico. Con qué moneda finalmente el sector privado va a negociar entre países de una región o del mundo. Porque supuestamente un pacto hizo Lula cuando fue allá a Pekín con Xi Jinping, justamente querer dejar de lado el dólar y usar el yen con leí y justamente la moneda brasileña. Mi respuesta aquella vez fue la misma. Claro. Me parece muy bien, pueden firmar todos los tratados, pero si el sector privado chino no quiere vender en esa moneda, en el yuan, o no quiere vender en reales y recibir reales,
no hay forma. No no sé hay qué forma. dije yo. Yuanes y reales, ¿verdad? El intercambio. Reales, no sí, hay sí, forma sí, de sí. convencer y van a terminar usando el dólar. Bueno, y la nuestra, el guaraní, sigue sólido el guaraní, digamos, sigue siendo creíble el guaraní. Cumplimos 80 años ahora en octubre. Sí, sí, entonces, sí. realmente la única moneda, Colombia aparentemente tiene un poco más, pero Colombia es un truco que hacen para que dure más el peso colombiano, pero básicamente, si no es la primera, es la segunda moneda más antigua de la región. Pero bueno, toda esa credibilidad permanentemente está testada y el Banco Central tiene que seguir con su lucha contra la inflación para que se cumplan otros 20 años, 30 años del guaraní. Del guaraní. Bueno, Carlos, cerrando ya, primero agradeciéndote que hayas venido una vez más acá. Creemos en vos, Carlos. No sé qué pasó ahí con esa cuestión de ARA, no sé qué cosa, estando vos allá, pero como... No, fue explicado. Ya explicaste, Sí. claro, no vamos a entrar otra vez en eso, pero yo creo que a vos te compete un rol fundamental, primero porque yo sé que vas a tener un puesto importante en el siguiente gobierno, no sé cuál será, o por lo menos sin puesto oficial vas a estar ahí ayudando al amigo también y ayudando a que se geste un gobierno como el que todos esperamos, ¿verdad? De que sea superior infinitamente a este que se está diluyendo. Te deseo toda la suerte del mundo, a todo el equipo de transición también. Vos tenés contactos y conexiones con todos ellos. Un abrazo desde aquí. Abrigamos esperanzas de que realmente sea un desempeño exitoso el que comience oficialmente el 15 de agosto, pero para mí ya debería adelantarse eso, porque estamos como en una, ¿cómo se llama? Un avión con piloto automático, porque no sabemos quién maneja acá la cosa, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia también. Ahora se ausentó el presidente, pero el vicepresidente nunca ni dio la cara. No sabemos cómo es el asunto. Por control remoto se maneja eso, pero esto ya se está yendo y yo creo que debe de adelantarse Santiago y sus amigos, su equipo, deben de ya tomar el toro por las astas, porque nosotros como ciudadanos como que estamos así un poco desatinados, te soy honesto, ¿verdad? Es un impasse, no sé si es un impasse, no sé si esto es una tradición cada vez que se va un gobierno y viene otro. Creo que acá es la primera vez que sentimos una historia así, ¿verdad? Pero debería de buscarse un mayor, no sé, un encuentro oficial, aunque se quieran o no se quieran, no sé cómo está la cosa ahí, pero tiene que haber una conexión, no un teléfono cortado. Es lo que corresponde, ¿verdad? Es lo que corresponde. ¿Y vos crees que eso se podría dar? Es difícil saber lo que piensa el presidente actual. Yo creo que Santiago está más que predispuesto, por lo que vi y por lo que sé. Él trató de contactarse para visitarlo y directamente hasta ahora no ha tenido buena repercusión. Ayer fue la proclamación. Claro, ahora ya no existe más ningún tipo de excusa, porque ponían también de que no se podía dar datos porque no estaba proclamado. Bueno, pero ayer se proclamó, pero el presidente, que debió de estar, a mi criterio, el actual, ahí sentado también en una de las poltronas esas muy bien organizadas del Banco Central, buscó la excusa de irse a una reunión allá en Brasilia, por ejemplo. Siempre él busca para desaparecer en los momentos en que debe de estar presente, ¿verdad? Porque él es la cabeza oficial todavía. Estaban presentes las cabezas de todos los otros poderes. Desafortunadamente, sí. La cabeza del Ejecutivo no estuvo. No estuvo. ¿Estuvo Vince también ahí? Estuvo sí, Vince. Yo lo vi. Entonces, o sea que esto debería ser normal. Yo creo mucho en Vince. No sé qué. Yo creo que Vince hizo un rol preponderante en todo esto, justamente por el ausentismo del que debe de estar presente o debió de estar. Y él tomó ese rol, no sé si de motu propio o porque hubo química de entrada con Santiago después de su victoria. No sé cómo es el asunto, pero
realmente apuesto por Vince. No sé qué va a pasar con Vince en el futuro, pero yo creo, además, yo creo que hizo un buen trabajo él como ministro, ¿verdad? Más allá de las cosas que se le puedan decir o cómo se manejó ciertas cuestiones numéricas ahí en el MOPC y qué sé yo, o ciertas cosas que no cayeron bien, pero yo creo que él hizo un muy buen trabajo, me parece. Y conste que no tengo esa afinidad como contigo, ¿verdad? Con él, pero yo mirando a la distancia, qué lindo es tener un equipo así, gente que reconozca que tiene que ayudar, que tiene que poner el hombro, que tiene que apoyar, solidarizarse, porque no es una cuestión personal, pasa mucho más que eso, es una cuestión país. Nosotros necesitamos unirnos todos acá para llevar adelante este país con mucho éxito, porque si no, si tiene éxito el país, todos vamos a tener éxito. ¿Es así o no? Así mismo, mira, creo que en el deporte se dice, para saber ganar hay que aprender a perder. Sí, claro. Y creo que eso lo demostró Santiago la vez que perdió y se sentó en una mesa a contar los votos. Sí. Y también Vince, él básicamente no tuvo esa actitud de pichado y esconderse en la casa, sino fue alguien que participó activamente en la campaña dentro de su tiempo. Y fue fundamental, yo creo, para la victoria final de Santiago, para unir al Partido Colorado. Así que hizo lo que correspondía y no simplemente actuar como niño malcriado. Decime, y vos que conocés a ambos, Santiago como presidente de la República y Horacio Cartes como presidente de la ANR, ¿van a estar en el mismo andarivel ambos y se va a fortalecer en conjunto la arremetida para que el jet empiece a carretear y a ascender, digamos? Mira, el gobierno es el gobierno de Santiago Peña. Entonces, el gobierno de Santiago Peña el que básicamente va a definir qué rumbo tomar, quiénes van a ser los colaboradores, etcétera. Hay una anécdota que a una persona muy querida le dijo: sí, pero este proyecto es del gobierno Cartes, le dicen. Y ella dice: muy bien, sí, pero este es el gobierno Santiago Peña. Ah, sí, che. Claro, entonces hay que diferenciar muy bien. Yo creo que hay mucho de mitología con respecto a lo que va a hacer Horacio Cartes. Él ya manifestó de que va a estar ahí, mano a la visera, como él dice siempre, para ayudar en lo que se pueda, pero el gobierno y la responsabilidad es de Santiago Peña. Santiago Entonces, Peña Palacios es el que va a definir. Bueno, querido Carlos, muchísimas gracias. ¿Y te vas a quedar acá o vas a ir otra vez a Illinois, a Chicago? Y veamos la disponibilidad. No, ahora nomás. Ahora ya me quedo. Ahora ya me quedo. Terminó el trimestre allá. Fueron 9 semanas menos 2 que estuve, 7 semanas que estuve. ¿Y cuándo fuera. te nombran ministro de Hacienda? Y probablemente cuando mi señora me dé permiso y demás, pero bueno, eso es algo, no importa el cargo, como dijiste, vamos a estar para apoyar. No importa el cargo, vas a estar para apoyar. 2 minutos de las 11, muchísimas gracias, Carlos Fernández Baldovino, un lujo el haberte tenido acá. Muchísimas gracias.